Bueno, continuamos, gente linda, con esto que es Declarando Vida y Libertad, en este martes, con este hermoso tema, que es la identidad en Dios, que bueno, como siempre el Espíritu va llevando para todos lados. Bueno, desde acá no queremos dejar de agradecer, como siempre, a los que nos están compartiendo. Hay muchísimo ahí, más de lo habitual a través de la aplicación, así que un saludito a todos los que nos están escuchando desde ahí. Esperamos sus mensajitos y bueno, gracias a todos los que ya han estado mandando. Lili, como siempre, ahí dando presente, saludando. Siempre firme ahí está. Siempre firme. Nos saluda May también desde Chaco. Saludos para Chaco. Para la gente de Chaco. Un saludito para todos los hermanos de allá. Mercedes, como siempre, orando y bendiciéndonos, bendiciendo el programa. Así que amén, Merce a cada palabra. Rosa también soltando palabras sobre el programa. Y sobre este tema que estamos haciendo, y obviamente sobre nosotros que somos lo que esa intercesora ahí, lo que lo llevamos adelante. Ramoncini también ahí nos manda mensajito, compartió un cartelito, una palabra, así que vaya el saludo para él también y bueno, para todos los que hacen parte y hacen posible a este programa Declarando Vida y Libertad. Así que bueno, vamos a toda esa gente que siembra en silencio. A los que están siempre sembrando, exactamente. Así que bueno, un saludo, que Dios los recompense a todos, porque como todo tiene un costo, se necesita de ingresos. Desde acá lo bendecimos. Dios va a suplir, recompensar cada una. Gracias por ayudar a ser parte de este programa, radial. Así que bueno, continuamos con este temita que es la identidad, algo que necesitamos y creo que va a ser fundamental en estos últimos tiempos frente a lo que se está viviendo, porque creo que una de las cosas que el enemigo es muy astuto en tergiversar, en distorsionar la realidad, las situaciones, hacer que la persona ya que te haga ver un poquito distinto o que no te deje ver con claridad, pero por sobre todas las cosas creo que esto le pasa a una persona cuando en su corazón no tiene, porque cerramos el bloque anterior hablando de esto, lo que es la soberbia, un poquito el orgullo, el rechazo de las personas, cómo le juega muy en contra a la hora de no recibir esta nueva identidad, esta nueva vida que Dios nos quiere dar. Esta vida nueva en la que Dios nos hace tanto partícipe de su gloria, de sus cosas, como nos pone en un cuerpo. Amén. Dios nos pone, nos rodea de familia, nos rodea, dice que somos parte del cuerpo. Cuando hablamos que somos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, a nivel global, y viste que se habla tanto, por eso esas palabras como que las personas por ahí terminan resistiendo ser parte de un cuerpo, terminan resistiendo a otra parte del cuerpo. Y cuando tomamos esta identidad o nos vamos afianzando en Dios, es como que se te va abriendo el panorama para con la vida en general. Amén. Es como que Dios te va llenando del amor, te va llenando de la paciencia, de la mansedumbre, o sea, todas esas cositas de las cuales tenemos que ir creciendo, ir madurando e ir incorporando en nosotros. Creo que todos los días un poquito tenemos que ir matando esa vieja manera de vivir, y tal vez estás escuchando desde el otro lado y decís, pero yo no vivo mal, no molesto a nadie, pero como bien decías hoy, Dios nos dejó esa parte que lo tenemos que creer por fe. No es solamente por la palabra, sino porque dice que sin fe nadie va a agradar a Dios. O sea, no hay forma de que Dios nos acepte, por decirlo como más, si no creemos en Él. ¿Por qué? Porque cuando una persona no cree en Él, primero, no va a creer que es hijo. Tal cual. O sea, bueno, vos vas a decir, sí, soy hijo, sí, todos somos hijos de Dios. Y no. Ni no. No todos. Todos somos hijos de Dios. Y eso está claro. La evidencia es otra. La evidencia, o si estás en el ADN espiritual. Sí. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes y de no negarnos o no cerrarnos a esta realidad. ¿Por qué? Porque el religioso obviamente te va a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Y sin embargo vive de una manera que no corresponde. Tal cual. Mira,
hay algo que, bueno, el apóstol nos compartió algo recién ahí, y es una palabra importantísima en Efesios 1, y que habla de conocer a Dios, que no podemos nosotros realmente afianzar nuestra identidad si no conocemos a Dios. Si no conocemos a nuestro Padre, nunca vamos a poder realmente asentar esa identidad. Mira, se me venía una fábula viejísima, conocida, me encanta a mí, del famoso león que fue criado entre ovejas. Me encanta ese. ¿No lo escuchaste nunca? Bueno, la hago en resumido así. Era un león criado que se perdió un cachorro. No es que se come toda la oveja. No. Se había perdido de la manada y terminó en un rebaño de ovejas. Y el león, o sea, al estar criándose entre medio de las ovejas, empezó a comer pasto como las ovejas, empezó a balar, ¿cómo es que se dice? Hacer el ruidito de las ovejas. Y hasta que llegó un momento, dice que apareció un lobo. Hablar el lenguaje. Y cuando apareció el lobo, dice que se escondieron todas las ovejas y el león también escondido junto con las ovejas. Y el lobo veía la situación y no entendía nada. Pasó 2 o 3 veces, el lobo iba, aparecía, se llevaba una ovejita y el león escondido entre medio. Y en un momento, el lobo, al darse cuenta de lo que estaba pasando, lo encara al león. Y el león, lejos de defenderse, se acurrucó como una oveja, esperando que el lobo lo mate. Y el lobo le dice: ¿qué estás haciendo? Y dice: ¿cómo te vas a esconder? Y el león le decía: por favor no me coma, por favor no me coma. Y el lobo en un momento le dice: vos no te estás dando cuenta de quién sos. Le dice: vos no sabés quién sos realmente. Y entonces el lobo lo lleva al estanque, a un estanque que había cerca, y lo hace ver. Y le decía: vos fíjate, mirate el reflejo del agua. ¿Cómo te ves? ¿Dónde ve lo blanco de tu pelaje? ¿Dónde ve? No, dice: vos tenés una melena. Vos sos así, vos sos así. La cosa es que en un momento el león entró a dudar de quién era. Y a decir: entonces no es todo lo que me llevó a vivir lo que realmente soy. Bueno, después la fábula termina con que el león descubre su verdadera identidad. Pero a lo que voy... Medio kamikaze el lobo, porque si se pusieron Entonces, a lo que voy, con esta palabra que nos compartía el apóstol, entender de que si no conocemos realmente quién es Dios, ¿por qué me encanta remarcar esta parte cuando el lobo lo lleva al estanque y le hace rever en el reflejo del agua y ver que no era igual al resto de las ovejas? Claro. Vamos a la palabra. Pablo decía que la palabra es el reflejo del cristiano. O sea, el cristiano entra y se ve en la palabra como a un reflejo, mirándonos como a un espejo, vemos reflejado realmente qué hay en nosotros. Hay una naturalidad, hay una naturaleza, pero también hay una identidad divina, hay algo que se tiene que reflejar en el momento en que Dios nos pone frente a una situación extrema, frente a una situación X, donde vos ves ahí qué es lo que sale. Si durante toda tu vida fuiste criado con personas que lo único que decían era: no servís para nada, vas a hacer esto, yo siempre decía un dicho familiar, y fíjate cómo muchas veces los padres atan a sus hijos sin darse cuenta, sin saber que tienen poder en su boca, en su lengua. Y era un dicho que decía mi papá, y lo decía su papá, y lo decía su papá, el papá de su papá, y él decía: nací en un rancho, crecí en un rancho y voy a morir en un rancho. Esa era la palabra que salió de la boca de mi bisabuelo, de la boca de mi abuelo y la boca de mi papá. Y por ende eso pegaba en la cabecita nuestra. Y vos decís, Dios te pone o nos puso en situaciones donde vos decís: yo no quiero esto para mí. Bien, Dios te pone y te presenta un reflejo de lo que vos podés ser en Él, de lo que vos podés lograr. Pero ahí está donde muchas veces viene la costumbre, las malas costumbres, los malos hábitos, y vos decís, te distorsiona la visión de lo que realmente Dios, como diciéndote: Dios, seguí enfocándote en lo que yo te dije de vos, no en lo que tu papá, en tu abuelito, tu familia, el entorno que te rodeaba te quiso hacer creer. De que eras un pobrecito, de que eras un pobre diablo, de que vos no merecías esto. El apóstol siempre nos está diciendo continuamente: ustedes valen, ustedes están aptos para mucho más, para esto, para lo otro. Se tienen que ver, ¿no? Se tienen que ver. Entonces ella no es
vos te das cuenta cuando una persona te lo dice por el simple hecho de decir, bueno, quiero que te levantes y nada más. No. Sino que cuando vos ves la desesperación de una madre que dice, esta persona puede dar más o puede llegar más si tan solo se viera. Pero ahí está el proceso de la madre, ahí está el ver. Y ahí está la importancia de la paternidad. Totalmente. Porque una cosa es la cobertura, otra cosa es la paternidad. Amén. Una persona con paternidad en todo tiempo va a hacer eso. Amén. Y te va a llevar a ese diseño de Dios. Una persona con paternidad conoce, sabe de dónde venís, por lo tanto tiene la paciencia, tiene el amor, tiene todas las armas y las cualidades necesarias para llevarte a vivir, ¿entendés? Esa vida, porque esta palabra que nos compartió, léela, te iba a decir que la porque dice, en él asimismo tuvimos herencia. Te habla de algo que ya recibimos. Amén. Por eso es tan importante la fe en esto. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que esto te dice que de la mano de Dios no se escapa nada. O sea que todo lo que pasamos, como citaste hoy desde un primer momento esa palabra, que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos eligió. Amén. Ya nos apartó y ya permitió algo. Por eso nada de lo que hayamos vivido, cualquier persona en Dios, nada de lo que haya vivido se escapa de la voluntad de Dios. Nada de lo que hayamos pasado en algún momento de nuestra vida, nos haya gustado o no, todo eso tenemos que aprender a usarlo para bien. Hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de cada experiencia y cada una de las cosas que vivimos. Porque sigue diciendo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Ves? Decíamos, y todo lo malo, ¿entendés? Que me pasó en la vida, cuando una persona entiende esto, recién ahí puede glorificar a Dios con su testimonio. Amén. Yo pasé esto, pero Dios me sacó de acá. Yo estuve en este lugar, pero Dios me sacó. Ese es el Dios de amor, el Dios de poder. Ese es el Dios que predicamos. Un Dios que te puede sacar de cualquier situación. Me dice, para que seamos alabanza de su gloria. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, ahí tenés la fe, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras, para los que no saben, es como cuando decimos una seña. Es como que Jesús te dijo acá, mira, esto que está acá es la garantía de que yo voy a venir por vos. Y las arras es como la garantía de un pacto. Amén. Ese es el pacto que Él hizo y es lo que nosotros tenemos. Por eso todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la convicción de que Jesús va a volver por él. Y que dice que es ese compromiso que Él se tomó para la redención de una posesión adquirida. Y esto creo que es parte de lo que decíamos hoy. Nuestra mayor promesa está en la eternidad. Vamos a vivir, Dios no nos quiere viviendo como nada, pero creo que es algo que cada vez se ve más acentuado, y que es que el cristiano, si no vive en total prosperidad y total abundancia, es como que no es cristiano, o Dios no está con esa persona. Si no tiene millones de seguidores, si no tiene lo mejor de lo último, pareciera que no es cristiano o que Dios no está con esa persona. No te digo que el más pobrete, porque también son fortalezas, que el más pobre es más ungido, no. Pero vos no necesitas, porque hay mucho de esto que está relacionado con la vanidad, pero que una persona tenga identidad, una persona que tiene identidad en Dios, es realmente poderosa. Hoy no recuerdo qué era que estaban hablando y se me han venido testimonios que he escuchado de brujos, de satanistas que se han apartado y que se han convertido a Dios, y que todos dicen, si los cristianos supieran, porque ellos no pueden hacer nada con un cristiano que sabe quién es, no pueden hacer nada con una iglesia que ora, no pueden hacer nada frente a los cristianos, frente a los que reconocen que Dios es más fuerte que que ellos trabajan. Uno que yo escuché una vez que me quedó eso, que el tipo decía que se apartó porque era como que una
cristiana en su preparación, era como que tenía que evitar a los cristianos porque ni siquiera en un cementerio un cristiano muerto tenía más autoridad que un brujo, que un hechicero. Entonces, la identidad en Dios, mirá lo importante que es. Amén. Miralo, si el cristiano supiera y aprendiera a desarrollar y creería en Dios de la forma como corresponde. Entonces, no solamente de la boca para afuera, sino en su corazón y con la fe puesta y con su identidad bien establecida. Mira, para reforzar esa palabra, hay una que de Juan, y me gusta Juan porque habla mucho desde lo que él vivió, de lo que él fue, y cómo le transmitía a sus hijos espirituales. Dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjate que primero te habla del amor, de lo que Dios te da, y él le decía Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y Juan murió en una cárcel, aislado de todo, y ahí escribió el Apocalipsis el tipo, y él dice, el mundo no nos conoce, pero ¿por qué si somos cristianos queremos conocer el mundo? Queremos salir a imitar el mundo, queremos caminar como el mundo camina, queremos involucrarnos en los asuntos del mundo, cuando ellos no nos conocen a nosotros. ¿Por qué? Y no hablo de personas, hablo de diferentes visiones de qué es lo que realmente un hijo de Dios debería perseguir y qué no. Porque estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos donde parece ser que vamos en cuenta regresiva, donde se está viendo y visualizando quién es quién. Porque si hay algo que hay en la tierra hoy establecido es la falta de identidad, y no solamente en las iglesias. Amén. Hoy en día una persona dice que es un chihuahua y es un chihuahua. Dice que es un extraterrestre y es un extraterrestre. No dice que es un cocodrilo y quiere ir a comer ¿entendés? Y no exactamente, y se dice. Ahora, vos uno de esos lo querés carnear y te puedo asegurar que va a decir no me maten. No me maten. Y vos te das cuenta, o sea, hay falta de identidad. Tal cual. Y no me quiero meter con ese tema, pero sí te tengo que hablar de cómo está hoy el mundo en cuanto a la identidad. Por eso él dice, el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a él. Amén. Es decir, Cristo fue el que vino a establecer identidad en el ser humano, porque no la tenía, porque no se podía tener el sello y por así decirlo, o sea, la adopción de hijo no podía estar si Cristo no moría. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo vino a potenciar la identidad, primero en sus apóstoles y después en todo aquel que en él crea. O sea, cuando vos entendés lo que es la muerte y la resurrección, vos te potenciás en tu identidad. ¿Por qué? Porque te aparta del mundo, porque dice que a él no lo conoce. Entonces, ¿qué tiene que informarme el mundo de Cristo? Nada. ¿Qué tiene para darme lo que está fuera de Cristo en cuanto a Cristo? Nada. ¿Qué es lo que tiene para darme lo que está fuera en cuanto a la iglesia? Nada. O sea, yo tengo que darle, pero ellos no me pueden dar nada. Por eso nunca pretendamos ser igual al mundo o salir a querer dar al mundo si nosotros no estamos entendiendo que nos vamos a potenciar, que vamos a saber quién somos el día que realmente comencemos a morir y a resucitar por el Espíritu. Porque él dice, por eso el mundo no nos conoce, pues no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ve, él le daba identidad a sus hijos. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él. O sea, lo que Dios vino realmente a establecer es su semejanza en nosotros. Por eso esto también apoya la leyenda, o no, ¿cómo es que dijiste recién? Como una parábola, una fábula donde el lobo le estaba reafirmando la identidad al león y no se daba cuenta. Entonces, si nosotros no sabemos que Cristo lo que va a hacer es potenciar lo que vamos a hacer el día de mañana, estamos cerrándole al Evangelio. Porque el Evangelio no se trata de ganar al mundo, el Evangelio se trata de ganarnos a nosotros mismos para estar con Dios. Y lo otro es consecuencia de vivir una vida de acuerdo a Dios. Dice,
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea que realmente entendió por qué fue apartado, va a esperar siempre la segunda venida de Cristo, va a esperar siempre el rapto. ¿Por qué? Porque en el rapto dice que los ángeles van a venir a buscar a la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que va a ver un ángel? El corazón y el ADN de Cristo en esa persona. Amén. Si vos querés ver, hoy en día, para que vos te conozca alguien, una autoridad te pide el documento. El día de mañana, cuando vengan la autoridad, los ángeles con autoridad a buscar a su iglesia, le va a preguntar cuánto ADN de Cristo hay, cuánta herencia de Cristo hay, cuánta identidad de Cristo hay. Los ángeles no van a levantar a una persona que no tenga la identidad de Cristo. Persona que se haya muerto, porque lo último de este versículo dice que todo aquel que se purifica, que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios lo que quiere es volvernos al estado de pureza, donde Él ya nos predestinó. Amén. ¿Por qué dice nos predestinó? Nuestra madre siempre dice, si ustedes supieran quiénes son en Dios, si se verían un poco como yo los vi desde el primer día, y no, uno a veces dice, ¿será que...? No, y realmente porque está viendo por el Espíritu, y es que Dios te quiere llevar a ser puro, porque detrás del vas a brillar, y Dios te está diciendo cuando seas puro, cuando seas santo, cuando entiendas que morir es ganancia. Como decía Pablo, yo tengo de qué jactarme a la carne, fariseo de los fariseos, hebreo de hebreos, me conozco la ley y la respeté a rajatabla. Y si vos querés comparar tu santidad con la mía, yo en ese sentido fui santo, porque dice, todo aquel que quiere ser santo y creer en la ley tiene que vivir por ella. Bueno, Pablo le chantó las 40 a todo, pero le dijo, todo eso no me sirve delante de Dios. Ese linaje del que yo vengo no me sirve. Esa doctrina, ¿por qué? Porque soy de la circuncisión, no me sirve. Si yo realmente no muero a mí y busco ser santo delante de Dios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, de nada me sirve pertenecer al linaje de David. De nada me sirve decir soy el hijo del rey David el día de mañana y vengo del linaje de Jesús, pero si vos no morís a vos, no vas a poder tener un apellido o una identidad humana delante de Dios queriendo ser santo. Pablo, un tipo que tenía todo para decir, yo respeto a Dios y soy celoso de la iglesia. Pero Dios le dijo, si vos no morís a vos, Pablito, con todo eso te vas al infierno. Con todo eso te vas hasta allá abajo. Con el mejor apellido y la mejor reputación te vas allá abajo, porque la reputación humana nunca va a ser delante de Dios más importante que la reputación espiritual. Y eso es lo que no solamente enseña la Biblia, sino que este fin de semana se habló y creo que de ahí salió lo que es identidad. Porque estamos llamados a purificarnos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque necesitamos morir, porque recién estamos empezando, porque dice todo aquel que tiene esta esperanza se va a trabajar a sí mismo. Bueno, si en vos hay esperanza de que Dios es tu Padre y de que Dios va a hacer algo, lo primero que tenés que hacer es pedir perdón. Si vos tenés identidad de hijo, David se la remandó, pero él cuando se paró delante de Goliat, dijo, vos sos el incircunciso, no yo. Vos sos el perro, no yo. Vos sos el que está mal y no yo. Y después le pasó de todo y cayó en pecado, sí, pero cuando vino la reprensión, el tipo supo quién era. Primero que nada supo que era pecador, y segundo supo que era hijo de Dios y que solamente Dios, porque cuando él volvió a caer, Dios le dijo, ¿querés caer en la mano de tus enemigos? ¿Querés caer por esta parte o querés caer en mis manos? Y él dijo, siempre en tus manos. Amén. Porque quien sabe tengas misericordia de mí. Sabía de quién era hijo y sabía dónde debía caer. Entonces, si nosotros hoy no entendemos que el perdón, el arrepentimiento es parte de la identidad, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Si no entendemos que el morir, que nos dio de paso un mensaje espectacular el domingo nuestro apóstol, diciendo realmente como cristianos, si queremos tener autoridad hay que morir. Simple, cortita, sencillo, pero tan profundo y de tanta carencia en este mundo, que creo yo que si esto no es de los últimos tiempos, entonces mi hermano, cambie la radio nomás. Me das pie, Martincho, me das pie a la palabra que me traía el Espíritu recién. Y es que
Mira, mientras hablaba el Iván, porque dijiste vos también algo sobre esto de la muerte y demás. ¿Y qué es necesario? Esto es necesario remarcar y recalcar a cada rato, si es posible, la necesidad de morir a nosotros, a lo que fuimos, a lo que éramos, cómo nos conocieron, cómo éramos y demás. Y fíjate que Jacob, cuando peleó con el ángel se me venía esa palabra, cuando Jacob peleó con el ángel en Betel, por ahí. Se peleó con el ángel. Cuando peleó con el ángel, dice que en un momento, o sea, se trenzaron, yo me imagino esto, o sea, los ángeles son conocidos por ser grandote, o un Jacob aferrándose al ángel, agarrándolo, tomándolo, capaz que piña va, piña viene, y el ángel, al ver la constancia de este tipo, por decir, si no te voy a soltar hasta que no me bendigas, haz lo que vos quieras, no te voy a soltar, o sea, Dios mismo estaba viendo que realmente en su corazón Jacob anhelaba esa bendición, anhelaba ese cambio para su vida, porque tenemos que entender que Jacob venía de una vida, de una mentira, porque realmente es lo que significa su nombre, engaño y demás. Y él venía de una realidad totalmente distorsionada. Él había engañado a su padre, a su hermano, para quedarse con una bendición que no le pertenecía. Pero en base a eso también Dios lo bendijo después al ver lo que él anhelaba en su corazón ser. Entonces, en un momento, cuando el ángel vio que rayaba el alba, dice que ya estaba terminándose el día, le tuvo que tocar en el muslo para debilitarlo. Y le dijo, o sea, ahí voy queriendo ir para el lado del cambio de identidad. No te digo que con esto que tenés que agarrarte a las piñas con Dios, tenés que ir en contra de Dios, sino que a lo que voy es que para que haya un cambio, porque dice que en el momento en que Jacob pelea con el ángel y pasa esto, le dice, por cuanto peleaste con Dios y contra los hombres y venciste, yo te cambio el nombre. Y pasó de ser Jacob a ser conocido por Israel, el nombre que hasta el día de hoy se lo conoce. Entonces, ya no era el engañador, ya no era el estafador, sino que era el padre de multitudes. Bien, no con esto te digo, me tengo que pelear contra Dios, o sea, tengo que ir en contra de todo lo que me enseñan, de todo lo que me digan. No, bien te va ahí. Él no peleó contra Dios, peleó con Dios por una Dios. Bendición. Claro, eso es una buena aclaración. No era que le hacía la contra a Dios. No. Él buscaba su bendición. Amén, por eso cabe aclararlo a esto. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde la persona hoy en día, sobre todo la generación de hoy, la generación de cristal, no pelea por su identidad. Hoy hablamos todo este tiempo atrás de sacerdocio, de familia, de los roles y demás. Y es triste ver cómo frente a un pequeño apriete de tuerca, el hombre ya quiere tirar todo. Se olvida que es papá, se olvida que es esposo, se olvida que es hijo, y dice, me voy de la iglesia, me voy, ya no me aguanto, no soporto, no esto, no lo otro. Y déjame decirte, o sea, el cambio de identidad va a venir luego de un buen apretón de parte de Dios. No es el deseo y el anhelo de Dios apretar al punto de que vos digas no doy más, sino que Dios te va dando, te deja. Y porque Dios es padre y Dios dice, yo te voy a dejar que vos hagas lo que vos querés. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Pasó exactamente lo mismo. Le dijo, listo, querés tu herencia, toma, anda, hacé lo que querés hacer, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano tu identidad te va a llamar a que vengas a ocupar el lugar que tenés que ocupar. Fíjate que él dice, cuando él estaba en el momento clave de su vida, donde estaba por comer de lo mismo que comen los cerdos. Se acordó de que en el palacio de su padre había manjares y que hasta los empleados comían mejor que lo que él estaba. Y cuando él toma la decisión de volverse, principio de identidad, volver a tu padre, dice que el padre le dijo, hagan fiesta porque el hijo que yo creía muerto vive.
Muchas veces vamos a venir a Dios en la cochina ruina. Hemos venido en la cochina ruina, Dios nos posiciona, pero en el momento en que vos te retobás con tu identidad, que vos haces un oso a tu identidad, cuando Dios te dijo, tenés que hacer esto, y no, la verdad que es mucho. ¿Por qué muchas veces esa reacción de si es mucho? Y si Dios te está diciendo que podés, es una realidad en la que todos atravesamos, todos, cristianos, ministros, todo hijo de Dios va a atravesar por esa situación donde vos decís, supera la lógica esto. Lo que Dios me está pidiendo es imposible. Que Dios me pida esto es, la verdad que no lo entiendo, me cuesta entender. Y sí, muchas veces va a trascender lo natural, va a trascender la lógica, y te vas a tener que adaptar a lo que Dios diga, aunque vos digas, me parece una locura. ¿Pero por qué? Porque justamente, como decía el apóstol, no conoces a Dios. No conocemos a Dios. Creemos que conocemos a Dios, como decimos, como le pasó a Job. De oídas te había oído. Yo creía que conocía de vos. Yo creía que tenía conocimiento, hasta que en el momento en que Dios pone a prueba tu identidad. Hasta el momento en que Dios pone a prueba quién sos realmente. Hay un cartelito que me encantó, lo leí estos días atrás, y decía, cuando el payaso se muda al palacio, no se transforma en rey. El palacio se transforma en un circo. Me encanta esa frase. Tomalo del lado de la identidad. El payaso... Frases de Manuel. A mí me encanta por ahí esas frases así, vos decís... ¿El payaso tiene identidad? ¿El payaso tiene Y no, justamente por eso se esconde atrás de un camuflaje. Por eso se esconde atrás de una máscara de pinturas y demás. Pero convierte al palacio en un circo. Es lo que afecta. Una persona que no cambia, un hombre, un sacerdote, una madre, una esposa que no cambia, va a terminar transformando de a poco su entorno a lo que realmente es. Cuando un hijo de Dios reacciona, cuando un hijo de Dios toma su lugar de identidad, va a transformar su ambiente en lo que realmente Dios quiere, en lo que Dios estableció del inicio. Es un proceso, por eso es todo un proceso que Dios permite que pase. Pero por eso digo, la importancia de matar, como decía Tincho Bo, al viejo hombre, es dar muerte al viejo hombre todos los días. ¿Cómo? Vamos a Pablito. Pablo decía... Pablo decía, pero Dios me ha dado un aguijón en la carne, que todos los días me recuerda que yo soy un ser humano, que todos los días me recuerda de que yo dependo de Él, que todos los días me recuerda de que yo soy un simple mortal que depende y vive por Él. Y yo le he pedido a Dios un montón de veces que me lo saque y no me lo saca. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? ¿Y por qué es el aguijón en tu carne? El apóstol decía el domingo, es en ese momento de tu debilidad donde vas a descubrir que sos fuerte en Él. Y eso es identidad. A través de Dios. Eso es identidad. Amén. Se venía la palabra esta, la de que habla justamente de la identidad, en segunda, hablando de Pablo, iba a decir de Pedro. Pablo, me quedé con eso, por paviar. Cuando habla, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y sigue hablando justamente de la identidad, o sea, porque es súper conocido. Para los que leen, creo que todos los versículos son conocidos. Para el que lee, bien dicho. Vamos a empezar. ¿Saben qué es una Biblia? Para los que tienen el hábito de leer la palabra, creo que todas son conocidas. Que dice, ustedes, que dice, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. No, ese es el que bueno, la busqué justamente, y sigue diciendo, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Él los ha llamado. Hoy está lo importante, como decíamos hoy, de aprender a ser obedientes al llamado, a la voz de Dios. Eso te va a establecer identidad como cosa primordial. Amén. Dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Es lo importante que es tomar autoridad. ¿Tú dimensionas eso, no? Antes no recibieron misericordia. Es realmente preocupante ver cómo los hijos de Dios no toman dimensión de esto. Dice,
habrán recibido la misericordia de Dios. Pero me gusta cómo cierra la palabra esta, por lo menos Es porque te sacude, ¿viste? Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, queridos amigos, ahí está lo que decíamos hoy. Creo que no es fácil que esto una persona lo adopte, pero ves, dice, ya que son extranjeros y residentes temporales, ves, ahí está, nuestras mayores bendiciones son espirituales, no te relanes. Como hombres y como personas que vivimos, Dios nos va a proveer y nos da todo lo que necesitamos, porque Dios no es un Dios escaso, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en eso. Nuestras mayores bendiciones son espirituales, porque si a Dios no se le place darte cosas, se terminó la identidad, se terminó Dios no sirve, la iglesia, la pastora y la radio vayan a... Entonces, y sí, porque es así, el ser humano es así de retorcido. Bueno, sigue diciendo, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Eso es como cuando te decía, vení que te voy a honrar. Más o menos. Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Ahí está. ¿Tenés identidad? Te vas a alejar de los deseos mundanos. Repite. No, tenemos que ir a predicar al mundo, tenemos que ser como el mundo, ir a predicarles. ¿Quién los va a traer, pobrecito? Bueno, pobre, si te se apiadan de esas cosas y no de otras, ¿viste? Pero bueno. ¿El demonio tiene compasión? Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Ahí tenés. Dicen, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. ¿Qué decíamos el otro día? Los de afuera sienten una envidia, un deseo de vivir como vos, de tener lo que vos tenés, el que te ve de afuera. Le dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Algo que te puede ayudar a dar identidad es saber que Dios va a juzgar al mundo. ¿Viste eso que dicen solo Dios puede juzgarme? Quédate tranquilo. Guarda que algo que tiene que impulsarte a alejarte de los deseos mundanos, como dice esta palabra, es que Dios va a juzgar al mundo. Y Dios te va a juzgar todo aquello. Ahí se terminó la joda. Y ahí es que ahí no va, dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. La risa, ahí no va a haber Lola. Y el cancherar. Cuando Dios. Y sí, porque vos imagínate un cristiano, como bien decías hoy, un papá que en lugar de formar la imagen de Cristo en su persona para así ser el molde para sus hijos, es el molde de lo más mundano que puede haber. En lugar de ser de un molde de santidad, es un molde de perversión. En lugar de ser un molde de bondad, es un molde de maldad, de mentira, de perversión, de enojo, de todas esas cosas que Dios nos saca. Y haces a tu hijo igual, ¿entendés? Igual para mal. Te entiendo de alguien que no conoce de Dios, pero el que dice tener identidad, el que está en Dios, aquel que, como dice, los de afuera te pueden acusar tranquilamente y no es que van a estar hablando por hablar, están hablando con razón del cristiano. Dice que aquellos que se apartan y que hacen esto le van a dar honra a Dios. Amén. Cuando Él juzgue al mundo, porque dice que va a separar, a un lado va a poner los que son de Dios y al otro lado los que no son, y chao. Y frente a eso, ¿quién va a decir algo? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a juzgar. ¿Qué es juzgar? Justamente separar. Va a separar los que son de los que no son. Entonces, tomar conciencia de la palabra, leerla, buscar, a vos te va dando identidad. Porque vos vas entendiendo y vas aprendiendo a que la palabra no es broma, no es una jodera a la iglesia, estar escuchando, porque dice cosa horrenda, esto parte con el Dios vivo. Mejor te hubiera sido no haberme conocido. El Dios de amor que predicamos, mejor te hubiera sido no haberme conocido. Pero cuanto más, creo que excelente y glorioso es conocerlo y someternos a la voluntad de Dios. Cuanto más glorioso es que una persona, amén, que Dios lo saca de tanta inmundicia, como decíamos hoy, te sacó de Egipto, te sacó de la esclavitud, te sacó de lo peor, porque nosotros que vivimos a Dios, porque lo vivimos a Dios, todos sabemos cómo llegamos a generación
Y hoy vos ves a la gente en general que vive bien, que no le falta el trabajo, que ya se viste de una manera distinta. La mayoría ya piensa de una manera distinta, ya empieza a comportarse de una manera distinta. Por eso Dios nos hace vivir esta palabra cuando nos enseña a ser íntegros en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios no nos enseña a ser ministros en la iglesia. Dios no nos enseña a decir somos hijos de Dios a la hora de enseñar o de recitar la palabra. Dios te enseña a ser hijo frente a estas cosas. ¿Ves por qué? ¿Qué te dice? Apártense de los deseos mundanos. No vivás como todo el mundo. Y te habla justamente que lleva una vida ejemplar frente a la gente que no cree. Entonces, si la gente que no cree te quiere hablar al cohete, que habla al cohete, pero no con razón. Eso es otra cosa. Chinchón. Mira, voy a leer algo que puso nuestra hermana y profeta Julieta. Y tan característica la maestría que tiene, que no podemos dejar de compartir. Tiene que ver con lo que vos expusiste recién. Dice: ninguna persona puede fingir identidad de hijo de Dios, ni puede fingir por mucho tiempo espiritualidad. Las obras hablan por sí solas tarde o temprano. Las personas que no le abren el corazón a Dios lo suficiente para tener un encuentro con Él y no volver a ser los mismos. Amén. O sea, resumió el programa en pocas palabras, pero gloria a Dios por eso, porque realmente hay cosas que los seres humanos somos bastante cabezones de querer fingir algo que no tenemos, y es ahí donde después te topás con la realidad y realmente te va mal, y aparte empieza a gestarse en la persona la frustración y una posible depresión, cuando realmente hay caretas, porque una cosa es que vos tengas ciertas insanidades y te lleva tiempo y las tratás de trabajar y vos sabés que y pedís ayuda y no podés. El tema es cuando querés parecer que andás en la gloria de Dios y realmente andás por el piso. Entonces eso es lo triste, que cuando te topás con la realidad y te chocas con la pared, tenés dos opciones: o te quedás en el piso o realmente te levantás y entendés que de esa manera no. Para algo Dios levanta profetas, para algo Dios levanta apóstoles, hasta el día de hoy siguen estando vigentes. ¿Por qué? Porque aunque se niegue la existencia de Dios en muchos lugares, y aún donde se cree en Dios se niega la existencia de su voz profética, pese a quien le pese, los profetas existen, los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas existen, y realmente hay que entender que Dios nos quiere usar para eso, que Dios realmente nos llama para ser su boca. Hace unos días hablábamos un poco de todo, y en eso de que Dios pone lugares, que pone gente en lugares de gobierno, y las personas comienzan a formar partidos políticos cuando Dios te puso para ser su voz y no para formar tu identidad como político. Entonces, siempre que Dios puso a alguien en lugares de gobierno, porque muchos se agarran de Daniel, muchos se agarran de José, de otros profetas que estaban con el rey, con el gobernador, pero ellos hablaban de parte de Dios, después no hablaban, después no vemos registro de que Daniel creó una ley, que Daniel hizo un partido con Cedrac, Mesac y Abednego, y él a la cabeza y los otros tres en la banca. No, ellos hablaban de parte de Dios, y era porque tenían identidad. En el lugar que te toque, vos debes comenzar a hablar de parte de Dios, como sea, pero sobre todo con el ejemplo. Hay algo que, porque esto es para todos, el Espíritu viene hablando fuerte en generación, y a nuestras personas sean ejemplo. Si sos empleado, sea ejemplo; si sos patrón, sea ejemplo. O sea, todo el tiempo. Acá no se salva a nadie, ni siquiera nosotros que estamos hablando en esta radio, porque Dios es soberano, porque Dios es poderoso, porque Dios realmente está por encima de nosotros y quiere traer un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio. Dios no levanta un programa como esto por levantar, no porque estemos nosotros, sino porque está Dios. Y porque Dios quiere hacerte escuchar que Él tiene un propósito enorme, entero. Hay una palabra que dice, y está en 2 de Corintios, mira, lo último de su capítulo dice: salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo,
y yo te recibiré y seré para vos un padre y vos serás mi hijo, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate la exhortación que Dios nos hace de salir de lo inmundo, salir de eso que no realmente no hace bien a nosotros. Es como que vos tenés un vaso lleno de aceite, pero tenés mosca flotando. Tenés realmente el domingo, en medio de una visión, yo veía eso. Un vaso lleno de unción y moscas flotando. Y Dios viene con su gran amor a sacar esas moscas. Pero luego veía un perfume. Y había moscas flotando y también sacaba las moscas. Pero ¿sabés qué? La unción nunca va a ser contaminada porque la unción habla de arrepentimiento. Pero el perfume habla de tu vida y ¿sabés qué? El perfume sí es contaminado. El perfume sí se contamina. ¿Por qué? Porque el perfume está abierto a otras esencias. Está abierto a otra mezcla. La unción no. La unción es pura en sí. Y la unción va a hacer que esas moscas salgan. Pero cuando el perfume representa lo que vos emanás afuera. Y si hay moscas, tarde o temprano termina contaminando. Entonces Dios nos manda que nosotros nos metamos a buscar la unción como nunca antes. Realmente meternos a que dice la palabra que el fuego va a venir a podrir el yugo. Cuando vos conocés que Dios te llamó y comienza a ver identidad, vos vas a buscar el fuego para que se pudran los yugos. Para que realmente vos puedas ser libre. Estamos en un tiempo de libertad espiritual donde Dios quiere traer liberación realmente en masas, liberación por donde andés, manifestarse en las calles, manifestarse en la radio, manifestarse en donde vos estés, porque Dios quiere traer libertad. Pero para eso tiene que levantar a sus hijos que van a traer alumbramiento, pero hijos que entiendan que solamente muriendo y buscando la presencia, porque de eso hablábamos hoy, de buscar la presencia, de buscar la consagración para que muera lo terrenal en nosotros, las obras de la carne mueran, el mal ejemplo, el mal testimonio, todo aquello que nos hace daño, primero a nosotros y después a quienes nos rodean. Y ahí va a venir la manifestación de amor más grande o de evangelización, lo que vos quieras hacer para Dios. Pero si no hay reconocimiento, porque yo esto que vi, te estoy hablando tirado de rodillas delante del altar. Amén. Diciéndole a Dios, perdóname, porque como hijos fallamos y como pueblo fallamos y como nación santa que tendríamos que ser, fallamos, realmente fallamos en un montón de cosas y yo no me voy a sacar el lazo, decir soy santo, no, soy parte de tu cuerpo y si un hermano falla, fallo también. Si mi esposa falla, fallo también. Si mi hijo fallo también. Entonces Dios busca responsables, porque cuando hay responsable e identidad. Lo mejor que te puede pasar a una persona cuando vos la vas a corregir, que te diga, perdoname, sí, tenés razón, ahí hay identidad. O que yo diga, sí, la verdad que sí, me pegó la palabra porque era para mí. Eso sí es identidad y valentía. Y ahí no nos vamos a transformar en esa no, ahí va a haber valentía y va a haber honradez. No hay mejor honradez que una persona que diga, me equivoqué, hice las cosas mal. Y más si es delante de Dios. Por eso destacaba David. David tenía ese corazón que dijo, solo contra ti he pecado. Solo contra ti, oh Jehová, he pecado. Y eso es lo que Dios está esperando de las bocas de muchos. Y ahí va a venir esa gran identidad que Dios tiene preparada. Amén, amén, Tincho. Mírate, se me venía Jesús en el desierto, la tentación de Cristo. ¿Cuántos conocemos esa palabra? La conocemos en memoria. Ahí fue puesta a prueba su identidad. Y no de cualquier manera. Fíjate que él tenía 30 años. Él fue preparado durante esos 30 años como hombre. Fue preparado como persona, como judío. Fue metido en las sinagogas, estudiando con los rabinos. Pero llegó un momento en que Dios dijo, vamos a poner a prueba su identidad verdadera. ¿Cuál es? Vamos a ver si acá salta si es hijo de José o de María o si es realmente hijo mío, hijo de Dios. Jesús lo sabía, obviamente. ¿Qué pasa? Tuvo hambre. Después de 40 días de ayuno, de andar, tuvo hambre. Y ahí apareció el diablo. Si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios, decile a esa piedra que se transforme en pan. Porque dice su palabra, el tipo le citó la Biblia,
¿lo vas a convertir en pan? Y agarra, Jesús fue más sabio que él. La palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Pasaron a otro nivel y sabemos todo lo que pasó ahí, pero ahí fue puesta a prueba la identidad de Jesús. De Jesús, hombre. Porque dice que después de ahí, de ese momento de prueba, el tipo, o sea, hablando del diablo, lo último que le ofrece fue: todos estos reinos del mundo te voy a entregar. Porque realmente el diablo, vamos a lo que es, o sea, la palabra misma dice que él es el príncipe de este mundo. Pero a Jesús no le movió un pelo porque él sabía que era hijo de Dios y que era Dios mismo y era el dueño de todo, hasta del mismo Satanás. Supo mirar más allá. ¿Qué pasa con el cristiano frente a estas situaciones? Cuando el hambre golpea, cuando la necesidad golpea, cuando una enfermedad golpea, cuando una situación X golpea. Venga para acá, papacito. ¿Qué pasa? O sea, Dios siempre va a poner a prueba, porque dice que después de ahí Jesús principia su ministerio. Dice que en ese momento en que él pasó la prueba, el Espíritu de Dios reposó sobre él, el Espíritu Santo reposó sobre él, y fue ahí donde se desató la ola de milagros, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? El diablo siempre va a venir a poner a prueba tu identidad. Vos que no estás escuchando de aquel lado, hasta en este mismo momento el diablo va a estar ahí atento a cada pasito que damos, a cada cosa que decimos. Ahí está el diablo atento a decir: pero si sos hijo de Dios, si sos profeta, si sos evangelista, si sos maestro, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer todo otro. Pero ¿qué pasa? Hay que saber distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Hay que saber distinguir entre lo que realmente viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero ¿cómo vamos a distinguirlo? Cuando la identidad de hijo se revele. Cuando la identidad de hijo se te revela, vos no estás viendo la corrección de Martín. Vos estás viendo que es Dios a través de Martín el que te está corrigiendo, a través de Iván el que te está corrigiendo, a través de Manuel, del apóstol, de Julieta, del nombre que le quieras poner. Le hablo a la gente de generación. Cuando vos tenés identidad de hijo, vos no estás viendo a la persona, vos estás viendo a Dios en la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay identidad? Entra la duda, la desconfianza y tantas cosas más que en un momento hasta te puede llevar a entrar en una rebeldía y en una traición a Dios, no a la persona, a Dios. Entonces, vuelta al ruedo, tenemos que entender de que